Hola, Dios te bendice una vez más. Dios sea tu guardador, Dios haya sido tu protector y ese Dios de amor, de bondad, de misericordia, quien te ha llevado y quien te esté llevando de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Hoy por el Espíritu Santo nuevamente nos damos esta cita divina. Sí, claro que sí, una vez más creemos firmemente que es por la bendición de nuestro Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que podemos nuevamente conectarnos a través de estos medios y de estas plataformas. Creo con todo mi corazón que ha sido el designio de Dios el hecho de que nos volvamos a encontrar, porque creo que hay siempre una palabra de bendición para tu vida, para mi vida y para todos los que disponemos y decidimos en nuestro corazón permitir el mover del Espíritu Santo en medio de lo que nosotros anhelamos, queremos y necesitamos. Es por eso que es tan importante que yo te diga en este momento que decidas en tu corazón dar ese paso y estar en esa quietud, en ese reposo en este momento. Que si es posible, dejes de hacer cantidad de situaciones que te puedan distraer y te puedan llevar a otras cosas que no sea esta gloriosa y bendita palabra y presencia de Dios. Estoy seguro, escúchame bien, que esta palabra que viene, que Dios ha puesto en mi corazón y que me ha dicho que te diga, tiene que ver mucho con tu situación. Porque para muchos es esta palabra. Estoy seguro y te lo estoy garantizando por el Espíritu Santo. Y vamos a orar al Señor para que Él sea colocando su bendición sobre cada vida, sobre cada persona. Que su aprobación en medio de esta palabra sea latente y evidente al corazón y a la vida de todos los que la abrazan. Y esa es mi oración en este momento en el nombre de Jesús. Acompáñame con tus ojitos cerrados y con mucha devoción a orar. Padre mío y Dios mío, en el nombre de Jesús, de quien soy y a quien sirvo, en el nombre de Jesús de Nazaret, aquel que murió en la cruz del Calvario y resucitó, demostrando su gloria y su poderío, solo en ese nombre que es sobre todo nombre, presento mi vida y presento todos aquellos y todas aquellas personas, Señor, que hoy han decidido estar en este tiempo. Yo estoy seguro y lo creo con toda convicción de que esta palabra, Señor, que tú me has entregado para que la comparta y aún mayormente la imparta, Señor, tiene que ver mucho con sucesos, con momentos, con situaciones que muchos a los que les va a llegar este mensaje tienen, Señor, la necesidad de escucharla. Padre mío, en el nombre de Jesús, yo te pido que no haya barrera, que no haya, Señor, impedimento alguno, que no haya, Señor, ningún muro que se interponga, Señor mío, entre tú y nosotros, entre esta palabra y todos aquellos que la necesitan. Creo con todo mi corazón que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y yo creo por la libertad que en este momento, Señor, toda persona que está, Señor, viendo y escuchando este mensaje, Padre mío, recibe por la unción y el poder del Espíritu Santo. Creo con todo mi corazón, Hijo de Dios, que tú tienes el poder absoluto sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda hueste de maldad. Creo con todo mi corazón que tú, Jesús, Hijo de Dios, estás por encima de cualquier obra de las tinieblas. Tú venciste el Calvario y por lo tanto, Dios mío, nos has dado libertad para poder escuchar, entender y guardar en nuestro corazón este mensaje de poder, de salvación, de sanidad, de fuerza, de levantamiento, de restauración para muchos que hoy lo necesitan, Señor. Padre, bendícenos en este tiempo. Me abandono en tus brazos, Padre mío, y creo que el Espíritu Santo se mueve en todo lugar, en todo momento, a donde esta palabra pueda llegar, Señor.
Gracias, mi Dios, por darme el honor y el privilegio de ser un instrumento en tus manos para impartir esta palabra. Y sé, Dios mío, que no volverá vacía. Y creo con todo mi corazón que levantará a muchas personas, Señor, para la gloria de tu nombre y para bendición de ellos. En el nombre de Jesús digo amén, alabo, glorifico y exalto el nombre de mi Señor, de mi Dios y de mi Rey. Esta enseñanza, esta palabra, tiene como título algo que llegó a mi corazón de una manera muy especial cuando el Padre me permitió por el Espíritu Santo organizar, y tiene como título el favor de Dios en medio del rechazo. El favor de Dios en medio del rechazo. Creo con todo mi corazón que no solamente para uno, ni para tres, ni para cinco, sino que es para muchas personas que esta palabra Dios me permite compartirla, impartirla con el poder y la unción del Espíritu Santo. Y voy a hacer dos lecturas. Hay dos escrituras que quiero que tomemos como base. Y la primera se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 29, de los versículos 31 al 35. Génesis capítulo 29, versículo 31 al 35, y te leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. Así que Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo a quien llamó Rubén, porque dijo: el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento y ahora mi esposo me amará. Versículo 33. Al poco tiempo volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo a quien llamó Simeón, porque dijo: el Señor oyó que yo no era amada y me ha dado otro hijo. Después quedó embarazada por tercera vez y dio a luz otro hijo. Lo llamaron Leví, porque ella dijo: ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí, ya que le he dado 3 hijos. Una vez más Lea quedó embarazada y dio a luz otro hijo a quien llamó Judá, porque dijo: ahora alabaré al Señor, y entonces dejó de tener hijos. La segunda escritura que te quiero a la que te quiero llevar, se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículos del 53 al 58, y te lo leo con la poderosa bendición del nuestro Dios. Dice: cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de esa región, regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían: ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban: no es más que el hijo del carpintero, y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judá. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Bendiga el Señor nuestra vida en y con su bendita y gloriosa palabra. Estas dos lecturas o estas dos escrituras nos van a permitir entender el favor de Dios en medio del rechazo. Y esta palabra tiene como propósito levantar la vida de muchas personas que solo Dios sabe en este momento están pasando por cualquier tipo de rechazo, y mostrar el poder de la restauración y restitución de Dios en las vidas de acuerdo a su propósito. Yo te digo algo en el nombre de Jesús, y lo creo fehacientemente y firmemente a pies juntos.
El favor de Dios en medio del rechazo es algo que día a día estamos viendo en muchas personas, en mucha gente que definitivamente ha vivido la tragedia de ese rechazo. Y el propósito precisamente es que esta palabra en el nombre de Jesús levante tu vida como lo que eres para Dios y no como lo que el mundo te ve, no como la familia te pueda ver, no como el entorno te pueda ver. El favor de Dios en medio del rechazo es una tragedia que carcome, que daña, que totalmente lleva a la gente a un estado deprimente de falta de autoestima y de falta de valor. Sufrir el rechazo en cualquier circunstancia y o momento tiene un efecto devastador en la vida de cualquier persona. Ya sea que lo sufras por falta de amor, de perdón, por algún defecto físico, por no tener una posición académica, económica o social según los estándares del mundo globalista y consumista en el que vivimos, en fin, siempre será extremadamente doloroso sufrir el rechazo. Y es muy importante que a modo de introducción yo te cuente, yo te comparta esta realidad. Porque si hay algo que en Dios, en nuestro Dios Señor y Salvador, nosotros encontramos es aceptación, independientemente de cómo tu vida haya sido, de cómo tu comportamiento, de cómo tus actitudes, de cómo tus formas y maneras de vivir hayan sido desastrosas o no hayan sido muy aprobadas. El favor de Dios en medio del rechazo. Y para que empecemos a analizar esta palabra, y quiero que estés con tus oídos muy abiertos, quiero que miremos la primera escritura y quiero darte un enfoque en el contexto en el cual leímos Génesis en el capítulo 29 a partir del versículo 31. Y te voy a situar en el contexto de esta escritura y habla de una mujer llamada Lea cuyo esposo era Jacob. Y el contexto de esta escritura está fundamentado en el hecho de que Jacob tuvo que trabajar para su tío Labán 7 años para poder casarse en primera instancia en su corazón con Raquel, que era la hermana menor de Lea. Y en la tradición, en la cultura del pueblo de Israel, tenía primero que casarse la hija mayor, y en este caso Lea era la hija mayor. Entonces Jacob trabaja 7 años supuestamente por Raquel, que finalmente era a quien él amaba, pero en el momento de el matrimonio le entrega Labán a su hija mayor Lea. Y este suceso comienza a entenderse como el desprecio quizás de Jacob como esposo de Lea, porque finalmente pudiese que él la quisiera, pero no la amaba. Y la escritura que comenzamos a hacer en el versículo 31 dice que cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos. Y para ayudarte a comprender el panorama, el hecho cultural de que la mujer tuviera hijos en la cultura israelita o judía era lo que le daba valor y propósito a una mujer. Y el Señor dice que vio que Lea no era amada, entonces le concedió que tuviera hijos, pero a Raquel, que era la hermana
por la cual Jacob también trabajó otros 7 años para casarse con ella, a ella en su momento no le permitió tener hijos, era estéril. Lo importante de esta historia y comienza a cobrar valor es que cuando Lea comienza a dar hijos, ella toma este hecho como la base para ver si de pronto Jacob la amaba, para ver si de pronto esto despertaría en Jacob el anhelo de amarla a ella por el hecho de haberle empezado a dar hijos. Tanto que dice que cuando Lea quedó embarazada en el versículo 32 y dio a luz un hijo a quien llamó Rubén, porque dijo: el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento y ahora mi esposo me amará. Ella estaba sufriendo ese rechazo de amor por parte de su propio esposo, porque entendía que realmente él amaba era a su hermana. Y esto es un hecho que causaba dolor, tristeza, que causaba soledad, depresión en la vida de Lea. Y cuando el Señor empezó a bendecirla, ella se enfocó y decía en este primer hijo, dijo: seguramente a través de este hijo, quizás, versículo 32, mi esposo me amará. Ella estaba rechazada por ese desamor de parte y por parte de su esposo. En el versículo 33 dice que al poco tiempo volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo a quien llamó Simeón, porque dijo: el Señor oyó que yo no era amada y me ha dado otro hijo. El enfoque de Lea era que a través de los hijos pudiera encontrar la aceptación de su esposo y la amara. Ese era el enfoque. Y así pasó con este segundo hijo. Viene el tercer hijo, después quedó embarazada por tercera vez y dio a luz otro hijo, lo llamaron Leví, porque ella dijo: ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí, ya que le he dado 3 hijos. Se entiende que ni con el primero, que se llamó Rubén, ni con el segundo, que se llamó Simeón, Jacob, su esposo, se había fijado o le había prestado más atención o había despertado un amor sincero, mayor o igual que al de Raquel, que finalmente era quien él amaba. Pero resulta que no había pasado así ni con el primero, ni con el segundo, ni con el tercer hijo que Lea le había dado. Pero viene algo muy interesante, y precisamente es el favor de Dios en medio del rechazo. Versículo 35. Una vez más Lea quedó embarazada y dio a luz otro hijo a quien llamó Judá, porque dijo: ahora alabaré al Señor. Y entonces dejó de tener hijos. Y notemos algo importante: ya ella no se enfocó que este cuarto hijo también iba a permitir que Jacob se fijara en ella y la amara. En este cuarto hijo ella cambió su narrativa y dijo: ahora alabaré al Señor. Y entonces dejó de tener hijos. Ahora alabaré al Señor. Ella se dio cuenta que el rechazo que estaba sufriendo por parte de su esposo no estaba siendo solucionado por los hijos que le daba. Y ahora entendió que con su cuarto hijo lo único que tenía que hacer, en medio de su dolor, en medio de su rechazo, en medio de esa falta de autoestima que le generaba ese precisamente rechazo, decidió decir: ahora alabaré al Señor, ahora le daré la gloria a Él, ahora me levantaré no para creer que con este cuarto hijo mi esposo me va a aceptar, pero sí me voy a levantar para creer que Dios es mi Señor y que a Él le voy a dar toda mi adoración, toda la exaltación y toda la alabanza. Y te hago este análisis
porque viene algo supremamente importante. Te digo con todo mi corazón y con toda pasión que este cuarto hijo, cuando nosotros vemos la historia de Lea, que está marcada por un cuadro de rechazo absoluto, por desamor por parte de su esposo, lo cual causó un impacto devastador en su autoestima. Y cuando analizamos esta escritura, que en su percepción Lea creía que el hecho de darle hijos a Jacob, su esposo, representaría que él la amara, pero ya le había dado 3 hijos y no lograba que su esposo la amara. Pero en el cuarto hijo, vuelvo y te repito, dice: ahora alabaré al Señor. Y hay algo que esta escritura nos permite entender de una manera extremadamente gloriosa y poderosa. Y te lo voy a decir de esta manera. ¿Sabes que el Mesías, el Salvador, el Maestro de Galilea, vino de la generación de uno de los hijos de la rechazada y se le reconoce como el león de la tribu de Judá? Sí, mi amado, fue de la rechazada que vino el hijo del cual de generación viene el león de la tribu de Judá, mi Señor, mi Maestro, mi Rey, mi Salvador y mi amado. Toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza se la damos a Él. Por eso te llevé a esa escritura en Mateo y te vuelvo a llevar para que analicemos cómo conecta este hecho de rechazo con el favor de Dios en medio del rechazo. Lo que generó el rechazo de Jacob para Lea generó el favor de Dios para tu vida, para mi vida y para todo el mundo, porque a través del hijo, de uno de los hijos de la rechazada, vino ese maestro y ese salvador del mundo. Bendigo su nombre y le damos honor y gloria a él. Vamos a ir a Mateo rápidamente. San Mateo capítulo 13, para que miremos cómo conectamos esta gloriosa palabra, cómo conectamos este precioso momento con lo que Dios nos está dando, nos está permitiendo entender. San Mateo capítulo 13, a partir del versículo 53 al 58, y te voy a poner en el contexto también esta escritura. Jesús, aunque nació en Belén, su infancia y su proceso de desarrollo, de crecimiento en su niñez y en su formación de adolescente y de su juventud, lo vivió prácticamente en Nazaret. Por eso a Jesús se le conoce como Jesús de Nazaret, no Jesús de Belén. Nació en Belén, pero se determina bíblicamente como Jesús de Nazaret, porque allí fue donde obtuvo todo su desarrollo y obtuvo todo su crecimiento. Cuando leemos en este libro precioso, el título es Jesús es rechazado en Nazaret. Así como Lea fue rechazada por su propio esposo, ahora la palabra en ese paralelo nos dice Jesús es rechazado en Nazaret. ¿Y quién finalmente rechazó a Jesús? Fue su propia familia. Fueron sus propios hermanos, fueron sus propias hermanas, fue la misma gente que lo conoció desde niño crecer quien finalmente lo rechazaron. Pero ese rechazo trajo un favor glorioso y poderoso para todos aquellos que de alguna forma alcanzamos a entender por la gracia y el favor y la misericordia de Dios este mensaje de salvación de Jesús, quien fue rechazado, a quien fue rechazada, fue que vino el favor de Dios para concedernos a nosotros el privilegio de entender y de conocer este bendito y glorioso evangelio. ¿No te parece demasiado glorioso y poderoso el hecho que del rechazo Dios tome el favor y lo derrame sobre nosotros, lo derrame sobre toda la humanidad?
La historia que nos narra Mateo capítulo 13, versículo 53 al 58, es un paralelo de lo que vivió también Lea, y fue el rechazo. Dice que cuando Jesús estaba compartiendo historias e ilustraciones, salió de esa región, regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y se preguntaban de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros, y se burlaban. No es más que el hijo del carpintero, y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos Santiago, José, Simeón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Y no voy a extenderme mucho con este paralelo del rechazo de Jesús, pero que al igual encontramos el favor de Dios en medio del rechazo, o en medio del rechazado, o en medio de la rechazada. Qué glorioso e importante que tú abraces esta verdad. Podemos entender en Jesús esa misma situación que vivió Lea. Rechazado por su propia familia, rechazado por sus propios hermanos y hermanas. Pero este rechazo trajo un favor inmerecido para nosotros. Y es que le pudimos conocer. Y Él, como ese Señor y Dios soberano, se hace presente en medio de tu situación de rechazo. Ese rechazo que quizás hoy estás viviendo por querer ser diferente. Ese rechazo que hoy estás viviendo porque no encajamos en este sistema globalista y consumista. Este rechazo que estamos evidenciando como hijos de Dios es lo que trae el favor para que muchos puedan conocer la gracia, la misericordia y la bondad de un Dios que salva, que sana, que perdona, que levanta, que restaura, que restituye. El favor de Dios en medio del rechazo que hoy está sufriendo sus hijos y su pueblo es lo que va a traer un avivamiento glorioso, poderoso y sobrenatural a la vida de muchos que, como tú y como yo, estábamos sin ningún tipo de esperanza. Ese rechazo que vivió y que sufrió y experimentó Lea finalmente terminó con el favor de Dios, dándole honor, gloria, alabanza, adoración y exaltación. El favor de Dios en medio del rechazo levanta una perspectiva nueva en nuestra vida de entender lo glorioso y poderoso que nos espera. Y a través de lo que vivió Jesús, hay unos textos que no quiero dejar de compartirte. Cuando leemos en San Lucas capítulo 17, 25, dice: pero primero es necesario que Él, Jesús, padezca mucho y sea rechazado por estas generaciones. Él fue rechazado, pero el favor que recibimos nosotros por su rechazo fue lo que nos permitió ser lavados por su sangre, ser levantados como un pueblo santo, escogido y sellado con el poder del Espíritu Santo. En San Juan capítulo 1 versículo 11 dice: a lo suyo vino Jesús y los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Pero ese rechazo trajo el favor de Dios a nosotros, como lo que la Biblia llama el pueblo gentil, los que no teníamos derecho, los que estábamos a un lado, arrinconados, aislados. Sí, tú y yo, por el favor que trae el rechazo,
que trajo el rechazo de Jesús, pudimos entender que su gracia y su sobreabundante misericordia nos alcanzó y nos abrazó. En San Juan 15:18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Esto lo tenemos que entender porque vamos y estamos entrando a ese tiempo de ese rechazo. Y el mismo Jesús nos dice: el mundo los va a aborrecer, pero sepan que a mí me aborreció primero, a mí me rechazaron primero. Y yo no me cansaré de predicar este evangelio por más que la gente me rechace, porque creo que ese rechazo traerá el favor de Dios a muchos que van a poder experimentar la presencia de Dios. Y por último te digo, despreciado, Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mientras Jesús daba toda su vida, hasta su última gota de sangre, el mundo lo rechazaba. Pero esa sangre, como el favor de Dios para nosotros, es lo que hoy nos ha dado vida eterna. Y si tú quieres tener esta vida eterna, aprovecha el favor de Dios en medio del rechazo. Sabes que la vida de Lea termina de una manera gloriosa porque fue de quien más podemos entender que se creó el pueblo de Dios, las 12 tribus de Israel. Trajo un favor glorioso el rechazo que tuvo Lea, porque el favor de Dios le permitió concebir los hijos de los cuales se habla de ese pueblo, de esas 12 tribus de Israel. El rechazo de Jesús trajo como favor que tú y yo conociéramos la gracia, el favor y el perdón. Por eso hoy hay un favor de Dios en medio del rechazo de lo que estés viviendo. Y yo te digo en el nombre de Jesús, levántate, mira al cielo y comienza a entender que el rechazo que quizás hoy estés experimentando traerá favor para muchos que ni te imaginas van a entender este glorioso y poderoso evangelio. Qué bendición poderte compartir esta palabra y que quede grabada en tu vida, que quede grabada en tu corazón. Vamos a orar al Señor, terminando con lo que dice Mateo 21:42, y dice que la piedra que rechazaron los edificadores vino a ser la piedra más importante en el cual está construido este glorioso evangelio, este glorioso mensaje, y es Jesucristo. Fue el favor de Dios en medio del rechazo de Jesús lo que nos permite estar en esa base sólida del evangelio de salvación. Bendito el nombre poderoso de nuestro Rey y de nuestro Dios. Vamos a orar, no sin antes escuchar parte de una linda canción, y permitámosle al Espíritu Santo que nos toque, que nos hable a través de este momento maravilloso de oración. Escuchemos. No entiendo cómo, siendo pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste, diste tu sangre
sangre por mí, diste tu vida por mí, diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre, cántale. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, precioso Jesús. Padre mío y Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo, Padre, yo te pido que en este tiempo esta palabra, esta gloriosa y poderosa palabra, Dios mío, levante a todos aquellos que en algún momento, Señor, han experimentado o están experimentando este rechazo, Señor, por alguna situación o por alguna circunstancia. Señor, nosotros como tu pueblo lo estamos padeciendo día a día, bendito Dios, donde nos injurian, nos insultan, nos desprecian, Señor amado, hablan mal de nosotros sin tener ninguna razón, pero hoy creemos, oh Dios mío, que como Alea, que como tu mismo Hijo, Señor, nosotros por este rechazo viene ese favor que nos permite catapultarnos de gloria en gloria, de bendición en bendición y de victoria en victoria. Hoy el Espíritu Santo se mueve sobre nosotros, nos levanta en el poder glorioso de tu palabra y de tu presencia, Dios mío, y toda persona que reciba esta palabra, Señor, se levantará, Dios mío, como ese poderoso estandarte en tus manos, Hijo de Dios, para mostrar que en medio del rechazo está el favor, está la gracia, la bondad y la misericordia de un Dios que es bueno, de un Dios que es maravilloso, de un Dios que nunca nos deja, de un Dios que nunca nos abandona y que aún nos rechacen, nos desprecien y nos aborrezcan. Tú, Padre mío, estás con nosotros para levantarnos y derramar el favor y la gracia en nuestras vidas, para seguir llevando este evangelio de poder, de gloria y de unción, para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bendícenos, Señor, en este momento y bendícenos con esta poderosa y gloriosa palabra en el nombre poderoso de Jesús. Te levanto en bendición. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y que sea esta gloriosa palabra llenando tu vida de poder y de fuerza para la gloria de Dios y para bendición tuya. Un abrazo, te bendecimos. Pensabas en mí, lo hacías por mí, lo hacías por mí. Oh, en cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí, lo hacías por mí.